Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, nuestra clase de comunicación. Antes vamos a quiero en este momento recordarles nuestras normas de convivencia, mis queridos niños. Como ahora estamos mayor tiempo en nuestras casitas, tenemos que respetar ciertas normas de convivencia. Yo te recomiendo que, por ejemplo, ayudes a papito, a mamita, a mantener tu casa en orden, que pongas tus cosas, tus juguetes, tus cuadernos en un lugar, porque donde hay orden, hay paz. Además, te recuerdo nuestras reglas para tomar bien nuestra clase. Apagar todo artefacto que te esté distrayendo, pedir a papá, mamá o quienes estén en casa que ayuden y que te ayuden y colaboren a que tú puedas recibir óptimamente tu clase del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños, vamos entonces a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a ver, vamos a seguir con lo que son los textos narrativos. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con nuestra clase. Bien, el, el día de hoy vamos a trabajar con lo que... Bien, muy bien, mis queridos niños. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Les decía que el día de hoy vamos a hablar de también un texto narrativo. Ya habíamos hablado de cuentos, de anécdotas, ¿sí? También hemos hablado de la noticia. Vamos a ver el día de hoy qué tema nos trae esta clase. ¿Listos? Muy bien. Vamos entonces a empezar. Exacto. El día de hoy vamos a hablar de la fábula. ¿Ya? Vamos a hablar de la fábula. Igual que el cuento, también sirven para entretenernos y algo más. ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Bien, bienvenidos entonces, mis queridos estudiantes, a nuestra clase del día de hoy. Vamos entonces a empezar con esta fábula. Ya vamos entonces a escuchar con mucha atención esta fábula para luego comentarla y desarrollar nuestras fichas. ¿Listos? Muy bien. Fábula tradicional. En una preciosa laguna vivían dos patos y una tortuga. Los tres animalitos se llevaban muy bien y pasaban agradables ratos juntos. Un caluroso verano, tras varios meses de sequía, la laguna empezó a secarse. Los patos, preocupados por lo que estaba pasando, decidieron trasladarse a un lejano lago en el que abundaba el agua. Cuando las dos aves le contaron el plan a su vecina, la pobre tortuga, sin poder disimular su disgusto, exclamó: ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? Ojalá yo pudiese hacer lo mismo. Y, lentamente, caminó hasta el centro de la laguna, donde todavía quedaba un charquito en el que refrescarse. A los patos se les encogió el corazón al oír aquellas palabras. Pero la tortuga no tenía alas para volar. No podía acompañarlos. O sí, porque de pronto se les ocurrió una idea genial que fueron a contarle inmediatamente a su querida amiga. ¿Ves este palo? Le dijo uno de los patos. Cada uno de nosotros agarrará con su pico uno de los extremos. Y tú morderás el centro con todas tus fuerzas. Exclamó la tortuga asombrada. ¿Queréis decir que me llevaréis volando con vosotros? Así es. Pero ten en cuenta que no podrás abrir la boca durante todo el viaje. Eso no será ningún problema. Y, sin perder un instante, los tres vecinos iniciaron su aventura.
el aire, la tortuga contemplaba el bello paisaje. Árboles, campos y montañas quedaban allá abajo, muy lejos. Y hasta las torres de los castillos o los campanarios parecían de juguete a aquella altura. Era una visión extraordinaria. La larga travesía transcurrió de maravilla. Por fin, divisaron el inmenso lago que sería su nuevo hogar. En la orilla se encontraban varios pescadores. Uno de ellos levantó la vista, se fijó en los animales que iban por el aire y dijo a sus compañeros: ¡Mirad arriba! Son 2 patos. Pero, ¿qué llevan sujeto a ese palo? Entonces, la tortuga, deseando que todo el mundo se enterase de que era ella quien volaba con las aves, gritó: ¡Soy una... Pero, al abrir la boca, se soltó del palo, empezó a bajar a toda velocidad y... menos mal que cayó en medio del lago sin sufrir ningún daño. Poco después, la tortuga alcanzó la orilla, donde sus queridos vecinos la recibieron con los brazos abiertos. Amigos, Dijo la tortuga: olvidar vuestro consejo me ha podido costar caro. Afortunadamente, todo se ha quedado en un buen susto. Muy bien. Entonces, de esta forma hemos escuchado nuestra fábula, Los patos y la tortuga. Bien, como les decía, es una fábula. La diferencia de un cuento es la moraleja, ¿no? Es la moraleja o la enseñanza que trae cada uno. Por ejemplo, la moraleja de esta fábula sería, pues, más vale pensar con inteligencia para no olvidar las advertencias. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen, mis queridos niños, de los patos y la tortuga. Ellos están dialogando, ¿verdad? Los patos, pues, están ahí pensando qué pueden hacer con su amiguita la tortuga, porque no la quieren dejar en un lugar donde ya no hay agua. Y entonces entre ellos, frente al pedido de la tortuga, los patos buscan una solución. ¿Ven? Qué importante, ¿verdad? Buscan una solución, ¿para qué? Para ayudar al amigo, para no abandonar al amigo en un momento crítico, en un momento que necesita. Bueno, miren, aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, esta laguna que aparece acá frente a una laguna que ya se está secando? Entonces, miren, esta fábula nos ayuda entonces cómo buscar soluciones frente a un problema que se nos presenta. Es más, miren ustedes cómo estos amigos no dejan sola a su amiga la tortuga, sino que emprenden el viaje para buscar otro lugar donde poder vivir con tranquilidad y donde no les falte agua. Muy bien. Después de haber escuchado, mis queridos niños, esta fábula, vamos entonces a conocer qué es una fábula. ¿Ya? ¿Qué es una fábula? Entonces, la fábula es un texto narrativo en el que los animales hablan y sienten como si fueran seres humanos. Además de entretener, las fábulas en este texto, pues, nos dejan una enseñanza, una moraleja. Mis queridos niños, en las fábulas no solamente participan animales, sino también participan plantas, ¿no? Por ejemplo, la fábula del árbol viejo y cansado, ¿no? Donde también las plantas, los objetos, de alguna forma toman vida, digamos así, y se convierten o hablan como si fueran seres humanos. La diferencia
entre la fábula y un cuento es que en una fábula siempre vamos a encontrar una moraleja o enseñanza. Muy bien, seguimos, mis queridos niños. Miren, aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de un león y un ratón, que también es otra fábula. Te animo a que busques fábulas y leas, porque hay muchas fábulas, por ejemplo, de Esopo y otras fábulas de otros autores en las que tú puedes leer y ver, aparte de entretenerte, también encontrar muchas enseñanzas. Vamos entonces. Seguimos. ¿Cuáles son las partes de una fábula? ¿Cuáles son sus partes? Sus partes son inicio o principio. En el inicio o principio es donde se presenta los personajes, el lugar donde se desarrolla y el tiempo donde suceden estos hechos, ¿no? Aquí en el inicio siempre es muy importante mencionar a los personajes que participarán en nuestra fábula. Luego es el desarrollo o conflicto. En esta parte es donde se narran el problema, ¿no? El problema que sucede, los hechos que suceden, el conflicto que sucede entre los personajes. Esta es en la parte del desarrollo o conflicto. Y en la parte que es el desenlace o solución, como dice su nombre, es cuando se soluciona el conflicto, ¿no? O hecho que se presentó en el desarrollo. Y finalmente, pues tenemos la moraleja, que como hemos dicho, la moraleja es la enseñanza que nos trae la fábula. Siempre, toda fábula, al final, nos trae una enseñanza de valores, de convivencia, ¿ya? De convivencia, también, por ejemplo, también para ver nuestros derechos, los derechos del niño, etc. Toda entonces fábula trae una enseñanza o moraleja. Muy bien, mi querido niño, esta es nuestra clase del día de hoy. Te estoy dejando fichas y por favor te animo a que leas otras fábulas porque nos viene ya luego otro tema en el que tú podrás contar, puede ser un cuento o una fábula. Me despido dejándoles un abrazo virtual. Bye bye. Nos vemos en la próxima clase.